Sí, es tan amable, Gracias. maestra. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bienvenidos todos. Gracias, maestro Julio. Ganadora del premio Arte, Ciencia, Luz al mejor trabajo recepcional 2024 por la Universidad Veracruzana en la categoría de doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es colaboradora en el Cuerpo Académico en Consolidación, Lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje del inglés, y en el Cuerpo Académico en Formación, Estudios Interdisciplinarios en Educación Superior, Interculturalidad e Innovación. Ha fungido como profesora en licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Tecnologías de la Información y actualmente es administradora de Tecnologías de la Información y docente en la maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Su trayectoria académica se ha enfocado en la investigación en áreas como las ciencias de la computación aplicadas a la educación superior, especialmente en los campos de la enseñanza de lenguas, con subdisciplina en capacitación de profesores sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación y la inteligencia artificial generativa, así como en el desarrollo de recursos educativos abiertos para el aprendizaje de lenguas. Es autora y coautora de artículos publicados en revistas científicas de alto impacto internacionales, así como de capítulos de libros dictaminados, conferencias en congresos internacionales y nacionales. Ha fungido como facilitadora en línea, tallerista en instituciones públicas y privadas de nivel superior, además de participar como revisora de capítulos de libro y como árbitro externo de artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Cedo el uso de la voz a la doctora Alma Eloísa. Y sean todos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación, maestra Itzel. Gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias por el interés en esta charla. También agradezco al maestro Julio Almanza por la invitación para dar esta conferencia y, por supuesto, también a su cuerpo académico. Bien, el tema que nos trae hoy aquí, que les quiero compartir, son experiencias prácticas en el uso de prompts para la creación de contenido educativo con LLM. Nuestra agenda de hoy son estos 6 puntos. Vamos a ver primero qué son los LLMs, qué son los prompts, un poco de algunos consejos y consideraciones para el diseño de prompts. Y después voy a compartir las experiencias que yo he tenido en el uso de prompts y algunas reflexiones finales. Bueno, esto nada más es para recapitular lo que amablemente presentaron sobre mí, mi formación académica. Soy doctora en ciencias de la computación, lo demás ya lo comentaron por ahí, y estoy adscrita más que nada a la Facultad de Idiomas. Aquí es donde pues yo tengo mi plaza. También he sido docente en la Facultad de Estadística e Informática, ando como que para allá y para acá entre informática e idiomas, obviamente por mi formación. Y bueno, he impartido de 2 años para acá la experiencia educativa y generativa para la enseñanza del inglés en la maestría de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y pues también he dado algunos cursos y talleres relacionados con el uso de la IA generativa como herramienta para la docencia del programa de formación de académicos. Para empezar, antes de pasar de lleno a los temas de esta conferencia, quiero invitarlos a participar en esta pequeña actividad interactiva. Por favor, si pueden sacar sus teléfonos o si tienen a un lado la computadora, pueden escanear este código QR para participar en 3 preguntitas que tengo hoy para conocer de primera mano algunos que me compartan algunas palabras o conceptos que les vienen a la mente cuando escuchan IA generativa. Si tienen sus computadoras a la mano, pueden entrar a www.menti.com y conectarse con ese código. Les voy a compartir aquí en pantalla, voy a quitar tantito esta presentación. No sé si todos ya lograron entrar. Voy a ver el chat. Si me pudieran decir, por favor, si ya lograron entrar a la encuesta, son 3 preguntitas.
La primera es, ¿qué les viene a la mente al escuchar el término de IA generativa? Si me pueden confirmar, por favor, mientras voy a cambiar de Sí, doctora. pantalla. Ujú. Ya en la primera yo pude ingresar. Ok. Vamos a presentar. Ya veo por aquí que hay varias respuestas. Vamos a compartirlas para que las puedan ver. Listo. Nos vamos a regresar a la primera. Esa es la segunda pregunta. Sí, pueden ver ahí la pantalla. ¿Qué palabras o conceptos te vienen a la mente cuando escuchas el término de IA generativa? Por ahí alguien puso computadora, solamente hay una respuesta. El futuro. ¿Qué más se les viene a la mente cuando escuchan este término? ¿Ok? Información, Big Data, análisis. Vamos viendo ahí cómo se forma la nube de palabras, redes neuronales, productividad, datos, información, bases de datos, lenguaje, ayuda académica, velocidad, muy bien, innovación, interacción, plagio, muy bien, tecnología, contenido, aprendizaje, muy bien, red, ChatGPT, ok. Todo eso es increíblemente coincide con todos. Veo que la mayoría ya tiene como una idea, ¿no? de lo que es la IA generativa. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver qué respondieron. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que describe mejor un LLM? La primera opción es un tipo de robot. La segunda opción, un modelo de lenguaje de gran tamaño. 3, un programa de diseño gráfico. Y 4, un sistema de base de datos. Vamos a ver, ¿quién latina? Por aquí han respondido que un sistema de base de datos y 14, 15 dicen que es un modelo de lenguaje de gran tamaño. Ok, tenemos entonces una noción de lo que es un LLM. Vamos con nuestra tercera preguntita. ¿Cómo definirías un prompt en el contexto de la IA generativa? La mayoría, que es una solicitud o instrucción para un modelo de IA. ¿Ok? El 10% un tipo de algoritmo de aprendizaje automático, el 3% un conjunto de datos de entrenamiento y el 7% un lenguaje de programación. ¿Ok? Y aumentó el 80%, que es una solicitud o instrucción para un modelo de IA. Muy bien, quería tener un panorama de qué nivel
de comprensión tienen de estas terminologías. Vamos a pasar de nuevo a la presentación para continuar. Ahí ya la pueden ver de nuevo, ¿verdad? Ok, Sí. gracias. Muy bien. Como hemos observado en los últimos años, la inteligencia artificial generativa o la IAG, o algunos les llamamos IAGEN, ha emergido con una fuerza impresionante en nuestra sociedad. Aquí el doctor Ramírez Martinel y Casillas Alvarado nos dicen que ha irrumpido en la vida social con una fuerza enorme y su incorporación en los procesos educativos los ha colocado en una nueva tensión y está transformando muchas de sus prácticas y sobre todo que la IAG tiene la capacidad de crear contenido novedoso en una amplia gama de formatos, abarcando todas las formas en que los humanos representamos estos conocimientos. Ay, algo pasa. Está. Y bueno, estas formas de representar nuestros pensamientos incluyen lo que es videos, músicas, textos e imágenes, tal como lo señala la UNESCO en un informe del 2024. Y esta capacidad de generar contenido diverso y creativo tiene un impacto significativo en la educación. Nos abre un abanico de posibilidades para crear materiales didácticos innovadores, personalizar el aprendizaje, fomentar la creatividad en el aula. Sin embargo, pues también es importante reconocer que la integración de la IA generativa en la educación plantea muchos desafíos. Y bueno, últimamente pues hemos visto muchas pláticas, muchas conferencias y mucha información acerca de todo lo que tenemos que reflexionar sobre cómo podemos utilizar estas herramientas de manera responsable y ética, garantizando que realmente beneficien a todos los estudiantes sin incurrir en ningún tipo de plagio, ¿verdad? Pues para quienes no saben, ayer la Universidad Veracruzana lanzó su manifiesto para el uso de la IA generativa y pues también es una invitación a reflexionar y pues ya seguir con esta conversación de cómo usar estas tecnologías de manera responsable. Bien, en esta tabla podemos ver las diferentes técnicas que utilizan en la inteligencia artificial generativa para comprender un poco cómo funciona. Esto es a manera de repaso para quienes ya tienen un poco de conocimiento y para quienes no, vamos a tratar de comprender a grandes rasgos cómo funciona esta inteligencia artificial generativa y cómo se relacionan. Vamos a irlo desglosando para entenderlo mejor. Y aquí la base de todo es el aprendizaje automático. Ese es un tipo de inteligencia artificial que aprende de los datos para mejorar su rendimiento sin necesidad de ser programada explícitamente. ¿Sí? Después tenemos a las redes neuronales artificiales o RNA, van a ver mucho también por ahí estas siglas, que está dentro del aprendizaje automático y estas imitan el funcionamiento del cerebro humano. Son conexiones, simulan conexiones de neuronas del cerebro humano, pero en este caso lo que hacen es procesar información. Después, dentro de esas redes neuronales artificiales, tenemos a los transformadores, que es un tipo especial de red neuronal artificial eh, que pueden analizar relaciones complejas entre los datos, enfocándose en diferentes partes de la información a la vez. Y dentro de estas tenemos a los que son los modelos de lenguaje de gran tamaño, el tema de hoy, por así decirlo, o mejor conocido como LLM. ¿Sí? Aquí es donde entramos en la IA generativa de texto. Más que nada es IA generativa de texto. Están las de imágenes, las de videos, que usan otro tipo de red, como vemos al final de la tabla, que usa la red generativa antagónica y autoconjugada
codificador variacional. Pero hoy nos vamos a concentrar en los modelos de lenguaje de gran tamaño que son para generar texto. Y bueno, dentro de estos también están los transformadores generativos preentrenados o mejor conocidos como GPT, por sus siglas en inglés, que son un tipo avanzado de LLM, como el GPT-4 o el ChatGPT, de ahí viene el GPT, del nombre. Y estos pues han sido entrenados con una cantidad de datos mayor y lo que permite entender ciertos matices del lenguaje y generar textos un poco más precisos, ¿sí? Eso es como para, lo anterior era como para ubicar en dónde estaban los LLMs y ya entrando de lleno a cómo funcionan los GPTs, tenemos esta otra tabla donde nos muestra la evolución de los modelos GPT, sobre todo de la empresa OpenAI, eh, que son un ejemplo pues clave de estos modelos de lenguaje de gran tamaño. Entonces, de acuerdo con la información de la UNESCO que tomé para esta presentación, en el 2018 fue el inicio con GPT-1, que fue entrenado con 40 gigabytes de datos y con 117 millones de parámetros. Ya era capaz de realizar tareas básicas de lenguaje natural, como completar textos y responder preguntas. En 2019 surge GPT-2, que hubo un salto ahí significativo con un 1.5 mil millones de parámetros. 1.500 millones de parámetros y pudo realizar tareas más complejas como traducción y resúmenes. En 2020, ya cuando fue el boom de esta tecnología, pues se dio un avance enorme con 175 mil millones de parámetros y 17 mil gigabytes de datos. Y aquí ya era capaz de generar textos más coherentes y adaptarse a nuevas tareas con pocos ejemplos. Si se acuerdan, estábamos en plena pandemia cuando el lanzamiento de esta versión. Después avanzó al 2023 con GPT-4. Aquí, bueno, en este entonces se habla de 1 millón de gigabytes de datos para entrenamiento y 170 mil millones de parámetros. Y bueno, aquí nos comentan estas fuentes. El modelo de lenguaje de ChatGPT fue entrenado a partir de bases de datos de Internet, libros, artículos, Wikipedia, entre otros. El volumen de estos datos equivale a 570 gigabytes de información representados por 300 billones de palabras. Y bueno, también se habla de que ChatGPT fue o es entrenado con el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, que es una técnica clave utilizada para mejorar el rendimiento de estos modelos LLMs. Y este proceso ayuda a que el modelo genere respuestas más coherentes, útiles y alineadas con las expectativas humanas. Bueno, aquí nada más voy a ver si se muestra esta liga. Para dar una idea, voy a compartir otra página. Sí pueden ver aquí, ok. Sí, aquí tenemos un ranking de los modelos de los LLMs pues más conocidos, están clasificados por su capacidad y por los billones de parámetros usados para su entrenamiento. Aquí están pues todos los más conocidos, más bien de las empresas más conocidas como Google, Meta, Microsoft, OpenAI, las chinas, Anthropic. Vamos a verla nada más rápidamente en dónde están ubicados. Yo creo que vamos a empezar con esta de OpenAI. Y aquí ya tenemos GPT o 1 Pro con 200 billones de parámetros. Y así podemos ir viendo uno por uno cómo han ido evolucionando. Pero el que más me interesa mostrarles es el que está por aquí abajito. Este.
Está un poquito lento mi internet. Ahí lo ven, ¿verdad? Estos son los LLMs pues más utilizados. Aquí esta empresa pues utiliza este score para obtener más de 1 millón de votos. Y lo que quiero que vean aquí es los que están siendo más utilizados en la actualidad, que son Gemini y GPT, y seguido de DeepSeek con 671 billones de parámetros, GPT 200 billones de parámetros y Gemini con, bueno, aquí no lo muestra, pero lo tenemos también más arriba. Hasta la versión 1.5 tenía 1.500 millones de parámetros, ¿ok? Esto nos da como un panorama pues más actual de lo que están utilizando ahorita la mayoría de usuarios, están entre estos tres. Y aquí tenemos a otros modelos también. Regreso a la presentación. Muy bien. Ok, como hemos mencionado, estos modelos están transformando la manera en que concebimos y utilizamos la tecnología en las aulas y están cobrando gran relevancia en la educación. Y bueno, ¿de qué manera se están aplicando estos modelos en el ámbito educativo? En primer lugar, con la automatización de tareas. A ver, ¿sí se muestra el contenido? Ahí está. Automatización de tareas educativas para la generación de preguntas, provisión de retroalimentación y calificaciones y ensayos. Estas tareas que antes requerían mucho tiempo de los educadores y que, bueno, estos modelos permiten de alguna manera a los profesores dedicar más tiempo a la interacción directa con los alumnos y no tanto a la planificación de estas actividades. También, por otro lado, se está aplicando al aprendizaje personalizado, que es una de las aplicaciones más prometedoras de estos LLMs, de crear experiencias de aprendizajes adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante, ayudando a diseñar planes de estudios personalizados, adaptando materiales a diferentes niveles y que se ajusten a los intereses de los estudiantes. También otra de las aplicaciones que encontré en la revisión de la literatura, pues que los LLMs pueden proporcionar respuestas instantáneas a las preguntas de los estudiantes, lo que fomenta la autonomía y el aprendizaje autodirigido. Obviamente aquí pues entramos nosotros, el rol del docente, en guiar a nuestros estudiantes a que comprueben todo lo que se está generando en esos modelos, que vayan a otras fuentes y que, bueno, no se hagan también dependientes de estas herramientas. Pero se ha demostrado que son herramientas muy útiles para también el aprendizaje de idiomas, para la traducción de textos, para proporcionar retroalimentación. Aquellos quienes dan clases virtuales y que tienen que retroalimentar a más de 30 estudiantes, pues está siendo una buena herramienta para agilizar todo ese proceso que sí lleva muchísimo tiempo. También, bueno, tiene la capacidad de resumir, de ampliar información, traducir textos, como ya comenté, crear guiones, escribir códigos, también es muy útil en la cuestión de la programación, apoya mucho para escribir códigos, para generar discursos, también con gran precisión. Y bueno, para poner en perspectiva el rápido crecimiento de estos LLMs, nada más quiero compartir con ustedes este dato curioso, que se estima que para este año 750 millones de aplicaciones utilicen estos LLMs. Y bueno, esta cifra subraya la velocidad a la que el mercado de la IA generativa se está expandiendo. Y pues para darles una idea del impacto económico, esta empresa
de investigación de mercados que se llama Forrester, predice que este mercado, que tenía un valor de 1.590 millones de dólares en 2023, alcanzará pues la asombrosa cifra de 259.800 mil millones de dólares para el año 2030. Entonces, estos números nos muestran que los LLMs no son solo una tendencia pasajera, sino que es una tecnología que tiene un enorme potencial, que ya está transformando en la industria y otros ámbitos de nuestra sociedad, incluyendo la educación, y que bueno, pues llegó para quedarse, ¿verdad? Son frases o preguntas que se utilizan para dar dirección a un modelo de lenguaje como ChatGPT para que produzca una respuesta. Es como la receta que le das a un chef para que prepare un plato, ¿sí? Instrucciones paso por paso hasta que sale del horno y degustamos el platillo, ¿sí? Eso es en términos sencillos. Son las instrucciones o preguntas que le damos al modelo de lenguaje para que genere una respuesta. Y bueno, la importancia que tienen los prompts. Eh, para empezar, los prompts mal definidos pueden generar conversaciones desenfocadas y poco productivas, lo que resultaría en una experiencia menos atractiva e informativa. Por eso es crucial que los prompts sean claros y proporcionen un contexto adecuado para guiar al modelo hacia el comportamiento deseado. Sí, como se señala aquí, los prompts mal definidos pues, pueden llevar a conversaciones o a textos que no contengan información fidedigna, y por eso es que tenemos que ser muy específicos con los prompts que le damos a nuestro modelo. Un prompt bien elaborado es la clave para obtener una respuesta realmente útil y relevante en el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Bueno, aquí podemos ver el proceso que ocurre, digamos, detrás de escena cuando le damos un prompt a un modelo de lenguaje como ChatGPT. Aunque pueda parecer mágica la respuesta, la generación del texto, pues este es un proceso paso a paso. En el primer paso, lo que hace es fragmentar. Primero, el prompt que escribimos se divide en unidades más pequeñas llamadas tokens, y estas son pequeñas piececitas, comparémoslas como las piezas de un rompecabezas que el modelo puede entender, y dependiendo del modelo tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de tokens que reciben. Bueno, el segundo paso es la predicción estadística. Luego que el modelo utiliza patrones estadísticos aprendidos durante su entrenamiento, o sea, de toda la información que capturaron los humanos detrás, para predecir las posibles palabras o frases que podrían seguir a los tokens del prompt. En el tercer paso se hace una conversión a texto legible. Las palabras o frases predichas se ensamblan de alguna manera y se convierten en texto que podemos leer y que podemos entender los humanos. Después viene un postprocesamiento. Aquí la respuesta se ajusta para mejorar su legibilidad aplicando formato, puntuación y otras adaptaciones. Aquí el texto es filtrado a través de ciertos mecanismos de control conocidos como guardrails, y estos mecanismos se utilizan más que nada para eliminar cualquier contenido ofensivo. Tienen al menos ese cuidado, ¿verdad?, de filtrar esa información. Y después, la respuesta se postprocesa para mejorar su legibilidad aplicando formato, puntuación, como les decía, para que nosotros entendamos el texto que nos está enviando. Incluso incluye palabras como más amigables, como claro o discúlpame, lo siento, ¿no? En todo este proceso, hay pasos que se repiten hasta que se genera la respuesta que a nosotros que nos funciona mejor. Entonces, entender este proceso nos va a ayudar también a comprender mejor
cómo funcionan estas herramientas y cómo podemos utilizarlas de manera más efectiva. Ahora vamos a ver un poco de los componentes esenciales que conforman un prompt. El corazón del prompt es la instrucción y esta es la tarea específica que queremos que el modelo realice. Cuanto más clara y precisa sea la instrucción, mejor va a ser la respuesta. Después viene el contexto. El contexto nos va a proporcionar información, o más bien le va a proporcionar información adicional al modelo para que comprenda mejor nuestra solicitud. Sí, puede involucrar información externa o contexto adicional que puede dirigir al modelo a respuestas mejores. Pueden incluir antecedentes, ejemplos o cualquier detalle relevante que guíe al modelo hacia una respuesta más precisa. Los datos de entrada, aquí es donde proporcionamos la información específica que queremos que el modelo procese. Puede ser una pregunta, una frase o cualquier otro tipo de entrada que requiera una respuesta. Y tenemos también el indicador de salida. Este componente define el formato o el tipo de respuesta que esperamos del modelo. Podemos especificar si queremos un párrafo, una lista, un resumen, una cuartilla completa, 5,000 palabras, qué sé yo. Aquí es donde nosotros especificamos bien este tipo de formato. Más adelantito, en las siguientes diapositivas, vamos a ver un ejemplo de estos componentes. Primero, comencemos repasando un ejemplo muy básico de un prompt simple. Si tienen por ahí en sus teléfonos a ChatGPT o en sus computadoras tienen a Gemini, pueden hacer este experimento solamente introduciendo en este prompt, el cielo es. Y si me pueden compartir, por favor, en el chat la salida que les manda. En mi caso, como lo muestro en pantalla, me mandó esta respuesta: azul, pero a veces se viste de colores impresionantes al amanecer y al atardecer. ¿Buscabas algo poético o científico? A ver, por aquí alguien, Ismael, dice, el cielo es azul, infinito, misterioso o quizás el límite. Bastante poético, ¿no? Por aquí a Luisa le definió tal cual, una definición un poquito más científica. Es un lienzo que cambia de azul, le puso a Itzel. ¿Ok? La bóveda celeste. Si se dan cuenta, la primera respuesta es como muy poética, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve de este ejemplo? Para destacar la necesidad de proporcionar más contexto o instrucciones sobre lo que específicamente queremos lograr. Este es el resultado. Ok. Ahora vamos a pasar un poco a los consejos para diseñar prompts. Vamos a ir mejorando ese prompt. Lo primero es comenzar por lo simple, tal como lo hicimos ahorita. Utilizar un lenguaje simple, claro y directo que pueda entenderse fácilmente, evitando una redacción compleja o ambigua. A esto se le conoce como prompt sin entrenamiento previo, o mejor conocido como zero shot. Zero shot. Ujú. No tienen ningún entrenamiento previo. Como todos iniciamos cuando empezaron estos modelos, casi pensábamos que nos iba a adivinar el pensamiento, ¿no? Tal como lo pusimos ahorita, el cielo es. No sabemos qué nos iba a contestar. El otro consejo es incluir ejemplos. Incluir ejemplos que ilustren la respuesta deseada o el formato de la respuesta generada. Aquí ya entra otra técnica. Una técnica que se le conoce como prompt con pocas muestras o few shots. A estas muestras o estos pequeños ejemplos les van llamando shots. Entonces pueden ser de 1 hasta 5 o 6 shots que nosotros les vamos dando como ejemplos. Aquí en pantalla pueden ver un prompt que yo le puse. Un huatpú es un animal pequeño y peludo originario de Tanzania.
Un ejemplo de una oración que usa la palabra Watpu es, estábamos viajando por África y vimos estos Watpus muy lindos. Hacer un fardadol significa saltar hacia arriba y hacia abajo muy rápido. Un ejemplo de una oración que usa la palabra fardadol es, a mí me mandó esta respuesta. Cuando mi equipo ganó el partido, no pude evitar hacer un fardadol de emoción. ¿Sí? Aquí ya le estamos dando un shot, o sea, una pequeña muestra de lo que quiero que haga con esa información. Y entonces ya estamos entrenando un poquito mejor a nuestro modelo. El otro consejo, como vimos en los componentes, necesita contexto e instrucciones. Es crucial para generar respuestas relevantes o significativas. Y hay que indicarle también al modelo lo que se desea lograr, como utilizar verbos como escribe, clasifica, resume, traduce, genera, redacta, si estamos trabajando, no sé, para responder un correo, mejora la redacción, o sea, verbos muy específicos. Recordemos que estamos hablando con una máquina, ¿no? Entonces, hay que ir probando diferentes instrucciones con diferentes palabras claves, contextos y datos y observar qué funciona mejor para el caso de ustedes y la tarea particular que están haciendo. Entonces, cuanto más específico y relevante sea el contexto para la tarea que están tratando de realizar, mejor será. Aquí está otro ejemplo de darle contexto e instrucciones. Aquí si se dan cuenta, puse entre corchetes. Aquí podemos ver ya los componentes que les mostré hace 2 diapositivas. La instrucción entre corchetes. Algunos usan corchetes, otros usan el hashtag. Pueden encerrar entre hashtags la instrucción. Dice, actúa como un profesor de historia especializado en la Revolución Francesa. Ahí ya le estamos dando un rol al modelo, ¿ok? Es otro de los consejos que también se usan mucho al manejar LLMs. El contexto es, el estudiante está realizando un trabajo de investigación sobre las causas y consecuencias de la Revolución Francesa y necesita comprender mejor el papel de los diferentes grupos sociales en este periodo. ¿Qué datos de entrada te doy? Bueno, explica de forma clara y concisa el papel de la burguesía, la nobleza y el campesinado en la Revolución Francesa. ¿Cuál quiero que sea el indicador de salida? Proporciona una explicación en forma de 3 párrafos, ahí le estoy diciendo 3 párrafos, uno para cada grupo social mencionado. Cada párrafo debe tener una extensión de entre 100 y 150 palabras, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, por el espacio ya no puse todo, pero lo entendió bien y sí creó un párrafo para cada grupo social. La especificidad también se debe ser muy específico sobre la tarea que se desea que el modelo realice. Cuanto más descriptiva y detallada, mejores serán los resultados. También se recomienda evitar imprecisiones. La analogía aquí es muy similar a la comunicación efectiva. Cuanto más directa sea, más efectivo será el mensaje. Aquí vemos otro ejemplo de un antes y un después de un prompt que no era muy específico. Y aquí le decía, explica el concepto de ingeniería de prompts, mantén la explicación corta, solo unas pocas frases y no seas demasiado descriptivo. De alguna manera le estoy siendo específico, pero no tan específico como debiera. Lo hizo, sí lo hizo, pero después, mejorando ese prompt, fui más específica y le dije, usa de 2 a 3 oraciones para explicar el concepto de ingeniería de prompt a un estudiante de secundaria. Y si pueden apreciar en pantalla, sí se distingue el tipo del lenguaje o el estilo de la explicación, ¿no? La segunda va más dirigida para un estudiante de secundaria, más
con términos más comprensibles, ¿no? Ok. Bueno, y ya pasando un poquito a las experiencias que les quiero compartir el día de hoy. Les voy a presentar, les voy a platicar de dos casos. Como les comenté al principio, doy clases en un periodo en la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y el primer caso es del grupo del año pasado, de febrero a julio del 2024. Y en la primera unidad, que se llama Introducción a la IA en la enseñanza de lenguas, tenemos esta actividad precisamente de utilizar prompts, de crear prompts efectivos para crear contenido con IA generativa. ¿Quiénes participaron? Bueno, en este primer caso eran 15 estudiantes de Meile, entre 25 y 49 años. La mayoría eran docentes en ejercicio en ese momento, 12 de género femenino y 3 de género masculino. Los niveles de inglés que imparten o que impartían en ese momento van desde el A1 al C1. La mayoría da clases en escuelas tanto públicas como privadas, desde los niveles más básicos hasta el superior. Entonces ya traen cierta experiencia impartiendo clases. El objetivo de esta actividad era aprender a diseñar prompts efectivos utilizando ChatGPT, Gemini y Copilot, porque eran los que estaban en pleno auge en ese momento, para la creación de contenido educativo en contextos de enseñanza del inglés. Antes de esta actividad, se les dio también una capacitación previa, una clase de los prompts, de cómo usarlos. Vimos estos consejos pues de manera más detallada. Y bueno, una evaluación sólida de los LLM implica integrar ciertos enfoques cuantitativos y cualitativos. Y bueno, en esta parte lo que quiero es mencionar que existen ciertas metodologías, también ciertas métricas para evaluar estos LLMs, para evaluar el rendimiento más que nada de los LLMs. Aquí optamos por elegir de entre todas las que hay conjunto de datos de referencias, que proporcionan tareas estandarizadas para analizar el rendimiento de los datos, pero optamos por la evaluación humana. Si bien las métricas nos dan muchos datos cuantitativos sobre la precisión, digamos, del rendimiento de los modelos, la evaluación humana pues siempre es indispensable para valorar los aspectos, todos esos matices humanos de los resultados, en este caso de los LLMs, que las métricas automatizadas podrían pasar por alto en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que la metodología que he usado en los dos casos ha sido la evaluación humana. En este caso, a través de encuestas y escalas de valoración. Está la evaluación automatizada, que les decía que emplean diversas métricas para cuantificar distintos aspectos de los resultados de los modelos, y la evaluación adversarial, que implica someter a los LLM a ataques adversarios para comprobar su robustez. Aquí, bueno, como dice adversarios, son ataques, son información que introducen o prompts que introducen para vulnerabilizar al LLM y casi forzarlo a que genere un fallo, ¿no? Más o menos así podemos entenderlo. La actividad consistía en lo siguiente: tenían que trabajar en equipos, seleccionar un tema relacionado con la enseñanza del inglés como lengua extranjera, crear 3 prompts en español o en inglés sin entrenamiento previo, y esos mismos prompts los empezaban a mejorar tomando en cuenta todo lo que vimos en clase de los consejos, principios para el diseño de prompts. Después aplicaban esos prompts en los 3 LLMs seleccionados: ChatGPT, Gemini y Copilot.
y iban mejorando uno por uno los prompts. Después hacían un análisis y comparación de la calidad del texto o contenido generado por cada herramienta, utilizando una rúbrica específica que se hizo para esta actividad, se les entregó a cada equipo. Después tenían que elaborar un informe y presentar sus hallazgos al resto de la clase. Aquí, bueno, les voy a mostrar 3 ejemplitos de los equipos. El primer tema era explorar el vocabulario relacionado con la casa y aprender a usar preposiciones de lugar en inglés para describir la ubicación de objetos y personas dentro de una vivienda, así como el uso correcto de there is y there are. El primer prompt que ellos hicieron fue: crea una actividad de 10 reactivos de inglés utilizando preposiciones de lugar. Vemos que pues es un poco vago. Ya ahorita que vimos los consejos y demás, podemos ver que le falta más información, ¿verdad? Aquí pongo nada más, digamos, la calificación final de cada modelo. Obviamente son varios criterios que ellos calificaban, la claridad, un poco de la precisión, si lo que generaba era aplicable al contexto que ellos estaban explorando, y varios criterios que ellos tenían que ir evaluando y luego tenían que hacer una sumatoria para sacar como una calificación por modelo. Aquí en este primer prompt sin entrenamiento, Gemini fue el que destacó un poco más. Después, el prompt mejorado, después de varias, digamos, versiones, fue el que quedó. Aquí pongo en color rosa el rol que le asignó. Como maestro especializado en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, crea una actividad, esa es la instrucción, y después todo lo demás, el contexto, de nivel B1 en inglés, con 10 reactivos de opción múltiple, utilizando preposiciones de lugar en el contexto del interior de una casa. Incluye la instrucción en inglés, además de la guía de respuesta. En los siguientes ejemplos, aquí comparamos también los resultados obtenidos por los modelos al aplicar prompts para la creación de actividades, de las mismas actividades educativas en inglés. El equipo 3, este equipo se centró en diseñar actividades para enseñar la voz pasiva y activa en inglés. Vemos que al utilizar un prompt inicial, Copilot fue el que generó la actividad más completa y, sin embargo, al ir mejorando estos prompts, todos los modelos nos dimos cuenta que sí, la mayoría, más bien todos, mejoraron su rendimiento, y donde destacan Gemini y Copilot con la misma calificación. Aquí también podemos ver en color rosa el rol que se les asignó, la instrucción en verde y el contexto y lo demás en negrita y cursiva. Ya es un prompt mejorado. El equipo 4, este equipo se enfocó en crear actividades de comprensión lectora. Nuevamente observamos que la mejora del prompt tuvo un impacto importante en la calidad de las respuestas, con ChatGPT obteniendo la puntuación más alta. Aquí vemos en el primer prompt sin entrenamiento fue Gemini, y una vez que se mejoró esa versión fue ChatGPT quien dio el resultado más acorde con lo que ellos buscaban. Y bueno, esta comparativa nos muestra la importancia de la formulación de prompts. Un prompt bien diseñado puede marcar mucho la diferencia en cuanto a la calidad y utilidad de las respuestas generadas por los modelos de lenguaje. Aquí podemos ver algunas opiniones. Obviamente no muestro todo por la cuestión del tiempo, pero quise destacar estas 2 opiniones del equipo 4. Como señalan ellos, una de las principales fortalezas de la IA generativa es su capacidad para generar contenido coherente y consistente. Sin embargo, pues esto depende en gran medida de la precisión, de qué tan concretos y precisos sean estos prompts. ¿Sí? Y en la siguiente opinión, las herramientas de IA como ChatGPT, Gemini y Copilot demostraron ser útiles para la generación de contenido educativo en inglés, con fortalezas en coherencia, creatividad y claridad.
siendo ChatGPT la mejor opción respecto a los elementos mencionados en las rúbricas y Copilot la menos conveniente para cumplir con dichos requerimientos. En el segundo caso fue en el mismo contexto, solo que es en este periodo precisamente, hace un par de semanas que acabamos de hacer esa actividad. Aquí fuimos refinando también algunas cuestiones propias de la actividad, pero en esencia es la misma experimentación. Son 10 estudiantes de entre 23 y 36 años, también docentes en ejercicio, 5 hombres, 5 mujeres. También imparten inglés desde nivel A1 al C1. El objetivo de la actividad, comparar los resultados obtenidos tras la interacción con 3 LLMs mediante prompts y analizar sus particularidades. La actividad es prácticamente la misma, seleccionan un tema, crean 3 prompts sin entrenamiento previo y 3 prompts mejorados usando los principios básicos. Experimentan, van introduciendo uno por uno los prompts, pero en este caso utilizamos ChatGPT DeepSeek, que se lanzó apenas este año, y Gemini. Entonces, después de eso, iban versionando sus prompts y analizando los resultados obtenidos. Después, hacían un análisis y comparación de la producción de las respuestas tras la inserción de los prompts en cada LLM, utilizando también una rúbrica especial para tal fin, y de igual manera presentaban su informe. Aquí, lo que quiero mostrarles de manera ejemplificada. Me regreso aquí. Bien. Esta es una de las tablas de los informes que hicieron los estudiantes. Aquí vemos la tabla, la rúbrica que ellos utilizaron. Los aspectos que evaluaban era relevancia del texto, precisión de la respuesta, claridad y coherencia, profundidad y exhaustividad. Obviamente cada aspecto tenía su explicación, también tenía su valor, ellos iban asignando un cierto valor. Y bueno, esta tabla es la que les quería mostrar, tabla de evaluación humana directa de respuestas de LLMs. Aquí vemos a los 3 modelos y el prompt que ellos iban insertando. El primero es sin entrenamiento. Vamos a mostrar nada más un ejemplo del segundo con ChatGPT. Y aquí está el prompt que ellos ponían al inicio. Obviamente ellos iban revisando toda la parte de la lengua y aquí ya iban insertando el prompt mejorado y ya les hizo un lesson plan con objetivos, materiales, un warm-up, algo más elaborado que luego ellos pues tenían la oportunidad también de aplicar con sus estudiantes. En el caso de Gemini, igual fueron insertando el mismo prompt, lo fueron mejorando. Aquí ellos iban comparando en cuanto al lesson plan que era más útil para ellos. Aquí les daba desde una introducción, una explicación, ejemplos, actividades interactivas. Y luego de todo eso creaban un quiz. Y obviamente esto se lo pueden llevar también a otra herramienta ya más interactiva, ¿no? Y en el caso de DeepSeek, aquí la desventaja que ellos vieron es que no tiene esa opción de compartir directamente en la plataforma, así que lo pegaron en un documento en línea para que lo pudiera revisar. Aquí vemos el prompt 1, el prompt 2, de igual manera, y va generando todo. ¿De acuerdo?
Aquí es lo que quiero también mostrar, el análisis que ellos hacían, a pesar de que DeepSeek dio respuestas buenas con amplio y profundo dominio del tema y utilidad, es una herramienta que todavía tarda más que las demás en generar el contenido. Gemini es una herramienta que proporciona información relevante y útil, sin embargo, podría ser más creativa e ir más allá. ChatGPT proporcionó información que pudiera ser más relevante y más profunda, así como más ingeniosa, y ha sido una aplicación que trabaja muy rápido, pero carece de profundidad. Aquí vemos otro ejemplito. En este caso, el prompt era realizar un plan de clases sobre Jobs and Occupations para estudiantes de primero de secundaria. Y bueno, aquí tenemos las tres versiones de su prompt. Aquí el que mejor rendimiento tuvo fue DeepSeek con 21 puntos. Y bueno, algunos comentarios y reflexiones en que Gemini presenta una organización y contenido más creativo, ChatGPT presentaba la información mejor organizada, DeepSeek demora ligeramente más pero la información brindada fue más valiosa, ¿ok? Y aquí también tenemos otro caso de otro equipo con sus tres prompts. Este era sobre reported speech. ChatGPT usó el discurso indirecto en el diálogo directamente, lo cual es bueno, pero no funciona para el objetivo. Y así fue analizando hasta que llegó a esta reflexión final. Las tres IAs generaron un diálogo en nivel B2 y un ejercicio para usar Reported Speech. La respuesta más adecuada, con balance y con lo requerido, fue la de DeepSeek. Sin embargo, la creatividad para la respuesta sobre el ejercicio que se le pidió fue muy limitada. Aquí, bueno, coinciden la mayoría en que Gemini es como el más creativo de todos, ¿no? Las tres IAs optaron por lo más básico, que es convertir oraciones en discurso directo en discurso indirecto. Y así vamos equipo por equipo, nada más de manera como ejemplificada de lo que ellos hicieron al analizar estos prompts. Inglés como lengua extranjera. Entonces algunos optaron, la mayoría optó por hacer actividades de aprendizaje y uno que otro optaba por hacer, aprovechaba, digamos, para hacer sus planificaciones de clase, pero no eran propiamente un curso. Em, Después, la segunda pregunta, si me la pudiera repetir, por favor. Sí, acerca de eh, si tienes experiencia en el aprendizaje Ya, personalizado. ok. Estamos explorando apenas en un proyecto que iniciamos este año para hacer recursos educativos abiertos para estudiantes con neurodivergencias, que ellos sí necesitan ayuda, sobre todo en esta parte de idiomas. Estamos intentando hacer los recursos educativos usando la IA generativa. Estamos todavía en la primera fase, que es la de la identificación de necesidades. Ya entrevistamos a profesores, nos falta ya tenemos identificados también a este tipo de estudiantes, pero la idea es llegar hasta el prototipado de estos recursos, utilizando la IA generativa. Sí, pero obviamente por el tipo de tema, pues hasta cierto punto delicado, no podemos como aventurarnos a hacer recursos que creamos que les puedan ser útiles, sino que hay toda una investigación detrás y estamos todavía, digamos, en ciernes, ¿no? Pero sí, ese es el objetivo, tratar de usar estas sillas generativas para hacer esos recursos, pero que estén bien fundamentados. Y Ok. la tercera, respondiendo a su tercera pregunta, no he leído el manifiesto, fue anoche que se lanzó y no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, pero yo propondría que exploraran en cada disciplina qué necesidades tienen, así como lo hicieron en su momento el CIES con las cuestiones de los saberes digitales, que Ujú. se fueron disciplina por disciplina y se dieron cuenta que los saberes eran distintos de acuerdo a sus disciplinas. Así también el uso de las IAs generativas es distinto en cada disciplina. No es lo mismo
el uso de un traductor para, no sé, a lo mejor la facultad de historia para poder leer un texto muy importante, utilizo un traductor y no pasa nada. Una IA generativa que traduzca y no pasa nada porque mi fin es leer ese texto, ¿no? Pero no es lo mismo utilizarlo en el contexto de la facultad de idiomas, donde sí se ve pues esa experiencia educativa de traducción, ¿no? Sí se educa a los estudiantes como traductores de alguna manera, aparte de la docencia. Entonces sí es importante, yo creo, explorar esas necesidades de disciplina, de por cada disciplina. Ujú. Muchas gracias y muchas felicidades Muchas nuevamente. gracias, doctora. Tenemos por aquí la mano levantada también el doctor Rolando Blas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, primero que nada, felicidades, doctora. Gracias. Su plática, de verdad, ha sido muy ilustrativa y prácticamente creo que eh, el punto relevante de esta plática ha sido precisamente el uso de los pasos a seguir para crear mejores prompts. Bueno, yo solamente quisiera hacer algunas, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿cuáles fueron algunos de los, si pudiera explicarnos sobre los errores comunes de output o de resultados de respuestas que encontraron en estos tres modelos que tuvieron? Aunado a eso, parte de la misma pregunta es si detectaron o lograron detectar alucinaciones de los modelos de inteligencia artificial. Y la última pregunta es sobre eh, si ya pusieron o van a poner a prueba también los modelos de razonamiento como DeepSeek R1 y otros como los de Gemini, que ya también estaba utilizando también el modelo de Reasoning, aunado a Grok, por ejemplo, de X. Ujú, Yo he interactuado un poco con Grok de X, la versión 3, y es muy diferente la manera en la que se llevan a cabo las respuestas que da Grok, por ejemplo. ujú, Yo la verdad es que me decanto más por Gemini, me parece que es una inteligencia artificial que yo creo que contiene mucho más datos que cualquiera de las otras por toda la historia que tiene ujú, Google, ¿no? Y derivado de eso también, como comentario, es que hoy en día ya también tenemos la posibilidad de conectar la búsqueda que hemos realizado a través de los años de Google con la inteligencia artificial. Pero la ventaja que podría tener ahorita Google sobre todos los demás modelos de inteligencia artificial sería que basado en todas nuestras búsquedas puede darnos datos más específicos. Entonces solamente sería eso, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, en cuanto a las alucinaciones, sí fue un tema también que vimos al inicio de los cursos. Y en esta experimentación que hicieron, bueno, ahorita lo presenté de forma muy rápida por el tiempo, pero ellos iban analizando pues cada frase, cada ejercicio, la parte de lengua, sí era muy importante que la revisaran porque la intención era aplicarla también con sus estudiantes, que ellos se llevaran algo, un insumo ahí que les pudiera servir en su contexto real. Entonces sí, sí vimos varias equivocaciones que tuvieron, sobre todo ChatGPT, que bueno, es una alucinación común, cuando se le piden referencias, pues te da referencias ficticias, ¿no? Así como ese ejemplo, pues también de repente puede alucinar con otras cosas y pues solamente lo que sí se observó es que conforme se iba versionando el prompt, la información de salida, pues era más precisa y con menos tendencia a los errores, ¿no? Pero sí, efectivamente, se hizo esa comparación, sobre todo en ese aspecto de las referencias, que ChatGPT no te da referencias. Gemini probablemente una que otra, y ahí sí destaca Copilot, porque sí lo enlaza con su buscador Bing y sí te da el enlace a la página o al artículo que te está dando. Pero sí, definitivamente de que hay errores, los hay, ¿no? O sea, no debemos perderlo de vista y es algo que le digo mucho a mis estudiantes, e incluso los mismos fabricantes, ¿no? De estos modelos lo ponen. Estos modelos genera errores, entonces siempre debemos estar revisando todo el contenido que nos genere.
Y de su otra pregunta, no hemos llegado a experimentar con esos modelos. Como digamos que tenemos el tiempo corto para el curso, esta es la única actividad que tenemos de prompts y de ahí nos pasamos a otras cuestiones ya para irnos de lleno a la creación de los recursos. Muchas gracias, doctora. Y Gracias a felicidades usted. nuevamente. Felicidades Muchas nuevamente. gracias, sí. Vale, yo no observo alguna otra pregunta. Agradecemos mucho la participación de la doctora Alma Eloísa. Sin duda me uno a las felicitaciones que le hacen. Es un tema muy relevante y el labor que hace con sus estudiantes es de distinguirse. Muchísimas gracias y bueno, queda cerrado el webinar del día de hoy. Un fuerte abrazo, Leis. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien y muchas gracias de nuevo por la invitación.